Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo dibujar desde el principio del encaje, la observación, 5 elementos en una sola composición. Este video va dirigido a los estudiantes de dibujo 1, de dibujo 2 y los que quieren también ver más o menos las composiciones de dibujo avanzado y composición. Ya yo distribuí esos 5 elementos en el papel, en la mesa, los organicé, por lo menos por eso el bodegón te permite esa facilidad de tú disponer y acomodar esos objetos simples y tú elegir la composición que deseas trabajar. Entonces, en este caso, a la gente de dibujo avanzado y composición, observen cómo puse la botella, que es el elemento más alto y más oscuro, cerca del eje central del papel. Y en base a esa ubicación, pues fui distribuyendo. Observen cómo el segundo peso más importante, que es el del pequeño garrafón, que es un poco menos oscuro y más pequeño que la botella, lo alejé de ese lugar para hacer el equilibrio de balanza. Y ayudé a la botella con el otro jarrón, pero que este es del mismo tamaño del garrafón, pero más claro. Entonces volví otra vez con la fruta oscura hacia un lado. Entonces la fruta más brillante la puse cerca de la botella. Bien, entonces vamos a medir. ¿Qué yo voy a medir? La medida menor, que en este caso veo que es la altura, y la voy a comparar con la medida mayor, que veo que es el ancho. Una vez y menos de medio. Entonces, ¿qué hago? Aquí voy a determinar mi altura. Debo informarles, vamos, para que me dé la sensación de que está en una mesa, no lo voy a centralizar solo que a los lados. Aquí voy a usar esta parte más pequeña que esta aquí. Voy a usarla como hasta aquí. Hasta ahí. Esa sería la altura. Permíteme ese papel. Cualquiera. Sí. Esa sería la altura. Bien, entonces la altura ya yo acabo de medir. Viene aquí, me cabe en el ancho una vez, que es esta, una vez la mitad y un poco menos de la mitad, que sería como aquí. Entonces esa medida que iría de aquí a aquí, yo se la sumo al ancho. Mírenlo ahí, lo voy a sumar. Y después que tenga esa suma ahí, ya ahí tengo el ancho, lo centralizo de aquí a aquí. Y ahí tengo el encaje o encuadre. Si usted quiere, también se puede ayudar midiendo los bordes de esa distancia aquí. Y acá. Y ahí vamos a trazar esas líneas de encaje. Estoy usando un lápiz carbón para poder hacer las líneas un poco más oscuras, para que ustedes las puedan apreciar en el video, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo un poquito más oscura ahí. Entonces, aquí mido ahí, marco acá, se está viendo bien, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a trazar esta línea aquí y vamos a hacer lo mismo aquí. Miren que tengo la misma distancia aquí, solo con puntitos, para guiarme y trazar estas líneas. Esta la tomo de ahí aquí abajo, marco ahí y marco esos puntos ahí.
Vamos a hacerla mejor, un poquito más derechita. Ahí. Ahí tengo el encaje general de esos modelos. Ahí tengo el ancho por la altura de todos. Ahora yo voy a comenzar con el de la derecha, que es la jarra. Y voy a medir el ancho de la jarra, de la cafetera, es una cafetera. Y lo voy a comparar con el resto del ancho. Cabe una, incluyéndola a ella, 2 y un poquito menos de 3. Vamos a ver, diría yo que me viene por aquí. Vamos a ver. Hago una marquita para identificar una. No, tiene que ser más grande. Como ahí. Una. 2. Vamos a medirlo de nuevo. 1, 2 y es casi 3. Casi 3 veces. 1, 2 y casi 3. Ahí. Ahí iría la jarra. Yo le quitaría un poquitico menos ahí. Bien, entonces vamos a borrar esa parte. Entonces ya aquí tengo el ancho de la jarra. Recuerden que el ancho de un objeto son las partes que más sobresalen de ella. Ahí tengo el ancho de la jarra. Ahora yo voy a medir la altura de la jarra y la voy a comparar, o voy a medir el ancho de ella misma y lo voy a comparar con su altura, como si la estuviera dibujando a ella sola. Una vez y media. Ese ancho, esa distancia de aquí, busco la mitad y digo que cabe en la altura una vez y media. Ahí. Esa sería la altura de la jarra. Esa sería la altura de la jarra. La veo un poquito. Le daría la botella, le voy a quitar un poquito como ahí. Ahí. Porque usted como dibujante, usted puede ir haciendo ajustes. Si usted quiere, vuelve y mide, compara. Porque por eso el paso primero del dibujo nunca se abandona. Como le quité un poquito arriba, le voy a quitar un poquito aquí también. Ahí. El primer paso del dibujo, que es la observación, usted siempre lo está poniendo en ejecución. Siempre lo está practicando. Siempre lo está usando. Ahora bien, la botella yo veo fácilmente que entra un poco, como aquí, hacia adentro de la jarra. Pues marco ese punto ahí. Solamente lo marco ahí. Y mido el ancho de esa botella. Y lo comparo con el ancho de la jarra. Me cabe en el ancho de la jarra una vez y un poquito más de 2, como aquí. Entonces tomo esa medida de ahí a aquí y la divido en 2 partes iguales. Acuérdense que ya hablamos del papelito. Entonces la botella iría de aquí a aquí. Ya, wow, pero qué fina, ¿no? Es que es así porque el dibujo es pequeño. Ahí. Entonces ya ahí yo trazo esa línea recta, me guío de esta. Es más, si usted quiere la toma, esa distancia de ahí a aquí, para que no cometer errores. Y la traza esta. Y traza esta. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a trazarla hasta arriba. Porque ese es el ancho de la botella. Ahora, la altura de la botella.
lo que tenemos que ver, bueno, vamos a ver, ponemos el lápiz así, como yo les expliqué en el otro video, porque aquí quien viene es la fruta. Y vemos que la jarra esta entra un poquito aquí. Y que la botella entra otro poquito más acá. Ahí. Y ahí. Ya tengo dos encajes. Dentro del encaje general ya tengo el encaje de la jarra, el encaje de la botella. Ahora yo voy a medir ese garrafón de vino que está al lado. Lo mido el ancho. Y lo voy a comparar con quién, con el ancho de la jarra. Y vemos que llega como por ahí. Vamos a medirlo vamos a medir la botella, el ancho de la botella, a ver cuántas veces cabe en el ancho del garrafón. Cabe 1,5 veces. Esto, que es el ancho de la botella, cabe en el ancho del garrafón 1 vez. Busco la mitad. 1 vez. Esta es la mitad y media. Ahí. Ahí es el ancho del garrafón. Ahí. Entonces, para verificar, mido el ancho del garrafón ya que lo tengo. Ahí. Y lo comparo con el ancho de la jarra o la cafetera. Y me dio ahí. Entonces vamos a medirlo para compararlo de nuevo a ver dónde da. Ahí, exacto, casi llega. Vamos a medirlo de nuevo. Casi llega a la botella. Efectivamente, un poquito menos. Ahí. Entonces lo corrijo. Y vengo y lo corrijo aquí. Aquí. Y lo pongo ahí. Ahí. Porque por eso es también que hay que comparar. Comparamos las medidas. Ya tengo el ancho del garrafón. Ahora bien, la altura del garrafón, o del botelloncito, como usted quiera decirle, de la botella gorda, la altura la podemos comparar. Vamos a ver por dónde pasa con relación a la altura de la cafetera, que ya la tengo. Y vemos que es un poquito más alta, es como ahí. Entonces yo tomo esa medida de ahí a aquí. Y la coloco acá. Y ahí llega ese botelloncito. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese botellón está más adelantado que la botella y más atrasado que la jarra. Entonces él está un poquito más adelantado que la botella. La botella viene aquí, él está acá. Entonces ya yo tengo la altura y el ancho del garrafón. ¿De acuerdo? Ahora bien, tengo dos frutas. Tengo una que entra un poquito aquí en la botella. Ya yo la marqué ahí. ¿Cuánto entra? Porque yo la estoy viendo. No tengo que medirla. Ahora yo sí necesito el ancho de ella. La voy a medir, su parte más ancha. Y la voy a comparar con el ancho de la botella. Y veo que es igual. Entonces tomo esa medida. De ahí a acá. La coloco aquí. Y ahí tengo el ancho de esa fruta que viene aquí. Ahí. Entonces, hay otra fruta
que tiene una separación entre esta y esta. Yo la veo fácilmente y la pongo. Ahora me falta el ancho de esa fruta. La mido y la comparo con la otra fruta y veo que son iguales. Entonces tomo esa medida de ahí a aquí. La otra es un poquito más grande, un poquitico, ahí, y la coloco aquí, ahí, ven, ahí. Ahora voy a medir la altura de la fruta roja y la voy a comparar con ella misma, con el ancho, y yo sé que son iguales porque la veo bien redonda. Efectivamente, es un círculo. Entonces tomo esa medida, que ya la tengo, bueno, ya la tengo, mírenla aquí, de ahí a aquí, y la coloco acá, porque ella es la que más sale hacia abajo. Ella es la que determina la altura, mírenla ahí, de ahí a aquí. Incluso ya ahí yo puedo hacer ese círculo, ahí, miren. Ahí va esa fruta. Estoy dibujando un poco incómodo para que el video, podamos captar el video. Esta fruta, la verde, está un poco más adelantada que la botella, o sea, viene ahí. Entonces viene ahí. Ahora yo necesito la altura. Bueno, la altura un poco más alta, según puedo medir, que esta fruta. Aquí. Ahí. Ella tiene una base ovalada, como a la mitad. Como ahí a la mitad tiene esta base ovalada. Y luego esta parte que viene aquí. Ahí. Aquí. Y aquí baja un poco más. Ahí. Ahí están las dos frutas. Ahora bien, tengo dos objetos simétricos. El botellón pequeño y la botella. Entonces de ambos yo necesito la mitad para buscar el eje simétrico de cada uno. Divido aquí a la mitad y marco ahí. Entonces ahí yo marco esa parte que me va a ayudar a conseguir la simetría de ese modelo. Igual hago con la botella, mido aquí, busco la mitad y ahí también me ayuda a conseguir la simetría de ese modelo. ¿De acuerdo? Entonces,